y perspectivas políticas para que platiquemos de cuál es la versión feminista y qué van a impulsar desde sus campañas las candidatas presidenciales y el candidato presidencial. Pues nos acompaña hoy Citlali Hernández de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Bienvenida, senadora. Muchas Citlali. gracias, un gusto. Un gusto tenerte aquí. Todas. También nos acompaña Alejandra Barrales por Muchas Movimiento gracias. Ciudadano. Gracias. Hola Alejandra, Hola. bienvenida. Gracias. Y Margarita Martínez Fischer de la coalición Fuerza y Corazón por México. Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Oigan, pues, ¿qué les parece si empezamos? Preparé algunas preguntas, pero creo que es clave ahorita que de la manera más genérica podamos platicar con la ciudadanía sobre el día de mañana, ¿no? Y sobre los futuros 8 de marzo, en donde probablemente los escenarios o puedan parecerse, si es que no tenemos a quienes van a continuar haciendo historia, o si tenemos alguna alternancia, ¿qué tipo de 8 de marzo nos imaginamos? Porque creo que es importante que nos desplacemos un poco de hablar del gobierno, que dejemos ahorita de tener eso como referente y que pensemos en ya las mujeres que están en el poder, como ustedes, ocupando cargos legislativos o siendo dirigentes partidistas o que han ocupado incluso espacios de poder a nivel local, a nivel municipal, pues tienen ya trayectoria y experiencia de cómo han sido los 8 de marzo, qué tipo de demandas se han generado y cómo se ha incrementado pues la participación de colectivos de diferentes feminismos, ¿no? Con mujeres con diferentes causas, pero que traemos todas la misma consigna de queremos más espacios para las mujeres, pero sobre todo queremos más espacios, mejor calidad de vida, que eso se traduzca en mejor calidad de vida para las mujeres. ¿Cuál sería el diagnóstico que ustedes tienen o con el que ustedes llegan sobre la perspectiva de género en la política pública que se ha empleado en México, no solo en este sexenio, sino en los anteriores? ¿Y cómo llegan con ese diagnóstico a este 8 de marzo? ¿Quién quiere comenzar? Yo quiero empezar. Adelante, Margarita. Oigan, a mí me encanta este foro. Gracias por la invitación. Yo creo que hoy un día estamos viendo algo muy importante. Estamos viviendo un momento en el que ya nos dejamos de preguntar si México está preparado para una presidenta. Y eso es algo que tenemos que celebrar. De veras que era algo que nos veníamos preguntando y como que seguía pasando y ya no. De veras, y es algo en lo que ya no vamos a ir para atrás. Ya no vamos a ir para atrás en eso. Ya el hecho de que tengamos esta participación, esta mayor participación de las mujeres en la política, es algo muy relevante, que de veras que la mayoría, ¿no? Y decirlo así, la mayoría de los mexicanos y las mexicanas estemos gritando presidenta, independientemente, ¿no? de que a quién apoyemos, es algo que hay que celebrar. Y yo sí me imagino un próximo 8 de marzo, digo, desde quien yo defiendo y quien yo apoyo, me imagino pues con una primera presidenta de México y sí, con un cambio con Xochitl Gálvez, con un México sin miedo. ¿Te imaginas un 8 así? ¿Ustedes cómo se lo imaginan? Y luego regresemos con el diagnóstico, ¿cómo llegamos a este 8? Bueno, yo podría coincidir sin duda con lo importante que es dar este paso, que sean mujeres las que hoy estén contendiendo hacia la presidencia. Creo que es una señal muy importante. Me asumo parte de ese logro y seguramente las compañeras que están aquí nos asumimos parte de ese logro. Desde diferentes trincheras hemos dado esa batalla. Creo que algo que sería todavía más digno de celebrar sería llegar a este 8 de marzo, pues sin todo el rezago, la lista amplia de temas que tenemos todavía por atender. En este país todavía hay 10 feminicidios en promedio diariamente, es una cifra alarmante. Y también creo, por otro lado, que este es un tema que unifica a las mujeres. Este es un tema que va más allá de las agendas de un partido o de otro. Ninguna queremos mujeres falleciendo, no queremos feminicidios, no queremos niñas abandonando la escuela, no queremos violencia contra las mujeres. Y esta es una agenda que me parece que es digna de poner por delante, porque en mi trayectoria como legisladora, que ya es de un ratito, pues el tema, cuando ponemos los temas de mujeres, que si la 3 de 3, que si todas estas iniciativas, pues prácticamente salen por unanimidad. Creo que son buenas señales, pero todavía nos faltan muchas cosas por hacer. Yo creo que es un buen principio, pero no podíamos cantar victoria. No podemos pensar que llegamos a este 8 de marzo sin avanzar en esta, o sin deudas todavía con esta lista larga. Citlali. Mira, yo pienso que hablar del diagnóstico ahorita va a ser importante porque hay mucho por hacer todavía, ¿no? O sea, me parece que México va a la vanguardia en algunos temas legislativos. Sin embargo, yo creo que habría que preguntarnos en estos tiempos constantemente
cómo en un país donde a pesar de que avanza la política pública, avanzan algunas leyes, pues nos siguen matando. O sea, hay un tema cultural de fondo, un cambio profundo que se necesita socialmente, más allá de las posturas políticas e ideológicas, que nos permita llegar a un México que un día, ojalá lo más pronto posible, pues no haya ni una sola mujer asesinada por el simple hecho de ser mujer. Yo imagino un 8 de marzo hacia el próximo año, por supuesto, pues con una presidenta, eso es creo que indudable, y bueno, pues no quiero presumir, pero pues quien encabeza las encuestas es Claudia Sheinbaum. Creo que el próximo año estaremos en un 8 de marzo con Claudia Sheinbaum como presidenta, en una Ciudad de México con una jefa de gobierno como Clara Brugada, que es abiertamente feminista, que su trayectoria está, digamos, profundamente vinculado a cuidar a las mujeres. E imagino quizás el inicio también de una gran discusión de cómo el Poder Judicial tiene que cambiar para garantizar la seguridad, la vida, la justicia para las mujeres, porque hay avances desde mi punto de vista en el Ejecutivo, en el Legislativo, no solo de este gobierno, sino que históricamente las mujeres y las mujeres feministas han impulsado, pero hay muchísimo letargo en el Poder Judicial, y a mí me parece que la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia, la llegada de nuestro movimiento, la continuidad de nuestro movimiento, sí va a poner en la discusión el papel de las fiscalías, el papel de los ministerios públicos, el papel de jueces que liberan feminicidas, de fiscales que pues ocultan pruebas para atacar o para, digamos, juzgar asesinatos hacia nosotras. Creo que sin duda, más allá de las posturas políticas y partidistas, sí habrá una emoción, sea quien sea que gane, en las mujeres, de ver a una mujer presidenta. O sea, coincido en eso con Maggie, pues hace tiempo era impensable, ¿no? O sea, yo me imagino, me recuerdo de chiquita viendo algunas figuras, mujeres en la política, muy pocas, y era como raro ver a una mujer haciendo política. Hoy estamos en un momento de nuestra historia donde es inevitable y va a ser una mujer la que encabece los destinos de este país, y lo que eso significa para las niñas, para las jóvenes, para las adolescentes, creo que sin duda eso generará un ánimo en este país, sobre todo para nosotras, de mucha emoción, de mucha ilusión, y pues un ejemplo de que las mujeres podemos llegar a donde sea. Entonces vámonos con eso, ¿no? 2 candidatas presidenciales sí es algo que yo creo que todas celebramos y que veíamos quizá más lejano, ya lo estamos viviendo, ¿no? Y vamos a poder contar que estuvimos en esta línea distinta de tiempo en donde conseguimos tener 2 candidatas presidenciales. Ni siquiera en otras democracias que se presumen más avanzadas se ha logrado algo así. Me quisiera regresar al diagnóstico. ¿Cuáles son? Vámonos por viñetas, ¿no? Las 3 preocupaciones más amplias que hay en temas de género para las diferentes perspectivas que traen. A ver, Alejandra, ahora vamos contigo primero. Bueno, yo diría sin duda que el tema de violencia tiene que ser prioridad. Mientras siga habiendo mujeres golpeadas, violentadas, que son asesinadas por su simple condición de género, me parece que eso es prioridad en la agenda y sin duda es un punto fundamental para llevar el día de mañana a esta marcha. El hecho de abuso, la violación, que también es otra modalidad de violencia, me parece que también sigue siendo importante. Hoy México sigue siendo número 1 en embarazo infantil. Me parece que el dato es terrible. No hace mucho que acabamos de escuchar, la semana pasada, todavía esta semana, a una mamá pidiendo justicia para su pequeña de 4 años. Esas son escenas que ya no debieran de seguir ocurriendo en este país. Ahí está ese tema también, es una asignatura pendiente. Y bueno, por supuesto, lo que tiene que ver con empoderar a las mujeres. La mejor forma de empoderar a las mujeres es haciéndolas autónomas económicamente. Necesitamos que tengan empleo. La igualdad salarial sigue siendo una demanda fundamental. Es increíble que todavía vayas a un empleo y el simple hecho de que seas mujer te coloque por debajo del nivel salarial de un hombre que hace exactamente el mismo trabajo. Y creo que eso sí nos permitiría hablar de vanguardia. Yo creo que lo que sí nos lleva a celebrar en este país no es solamente que llevemos a mujeres candidatas a presidencia, Senado, a muchos de estos espacios. Lo que verdaderamente podríamos celebrar es que esta presencia se traduzca en beneficio para las mujeres, porque a veces que permee, ¿no? han llegado estas mujeres, así es, han llegado estas mujeres al poder y pareciera que no llegaron mujeres al poder, porque hoy si tenemos este gran avance,
Bueno, esto debería de haberse traducido en que en estos trayectos pues se vean mejoras para las niñas, para las mujeres, en todos estos sentidos. Tenemos que hacer política pública que permita que esto se dé, llegue quien llegue a gobernar un país, un estado, una alcaldía o cualquier espacio, ¿no? Creo que eso sí sería una celebración. Citlali, tus 3 viñetas. Gracias, Alejandra. Mira, yo coincido, creo que el tema de la violencia es el gran tema. Yo insisto, a mí es algo que me puede mucho y que me pregunto todo el tiempo cómo avanzamos en política pública, avanzamos, o sea, la legislación de México comparada con las legislaciones de otros países, pues es de avanzada. O sea, aquí la paridad es una realidad, cada vez estamos más mujeres en el poder, cada vez hay más mujeres dirigiendo empresas, o sea, la visibilización de nosotras es cada vez más alta, pero nos siguen matando. ¿Y qué es lo que está pasando? Yo pienso que, insisto, urge una reforma del Poder Judicial. Necesitamos, la doctora Claudia Sheinbaum ha planteado una coordinación entre todas las fiscalías que permita, primero lo que hizo en la Ciudad de México, investigar todo asesinato hacia las mujeres como feminicidio. O sea, es mejor iniciar esa investigación y que vayas descartando si es un feminicidio o no, porque muchas veces desde las fiscalías se da por hecho que no es feminicidio y entonces de la investigación está mal. Y pareciera que esta impunidad, o sea, muchas feministas dicen nos matan porque pueden y no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que es el tema de seguridad, que además la doctora Claudia Sheinbaum tiene grandes resultados aquí en la Ciudad de México, la coordinación con las fiscalías, la discusión de la reforma del Poder Judicial desde nuestro punto de vista parte también de eso, mayor perspectiva de género en estas instituciones de justicia, en general en todas. Está el tema de cuidados, que sin duda creo que la llegada de una mujer a la presidencia profundizará el combate a la desigualdad desde una visión de cuidados, es decir, las mujeres estamos en más espacios de poder, estamos en más espacios laborales, en más espacios profesionales, pero seguimos teniendo doble o triple carga en las labores, es decir, seguimos al pendiente de las labores de la casa, seguimos al pendiente de las labores de cuidado. Bueno, necesitamos generar política pública que equilibre un poco la balanza para que las mujeres estemos en donde estamos incidiendo cada vez más, pero sin la doble carga de la casa, ¿no? Para eso la doctora ha propuesto varias políticas públicas para mujeres embarazadas, para mujeres que puedan destinar más tiempo a su vida laboral en vez de tiempos de casa. Y quizás el tercer planteamiento yo diría que no es menor, profundizar la política social que ha tenido el actual gobierno del presidente López Obrador. La mayoría de las personas beneficiadas de programas para adultos mayores, para mujeres, para personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro, son mujeres. O sea, las principales beneficiarias de los programas son mujeres porque son las principales personas que viven desigualdad, ¿no? La persona más desfavorecida en este país es una mujer indígena con discapacidad, ¿no? Y el enfoque de los programas sociales ha estado, como nosotras en el movimiento de transformación decimos, pues por el bien de todos, primero las pobres, porque es ahí donde está la desigualdad y es ahí donde queremos seguir profundizando esta política social. Gracias, Citlali. A ver, Margarita. A ver, sin duda es violencia, pero es seguridad en general. Es decir, seguridad, y tiene que ser, o sea, tenemos que plantearnos un México sin miedo. Las mujeres tenemos que dejar de salir con miedo a la calle. Y en eso este gobierno falló. O sea, falló para todos los mexicanos, pero falló para las mujeres. El tema de que nos sintamos violentadas las mujeres, que 7 de cada 10 mujeres hoy en México nos sintamos violentadas de alguna manera. Por ejemplo, que 8% más mujeres hayamos sentido violencia sexual, por ejemplo. O sea, la digital. Y eso lo digo de veras porque aquí todas lo hemos denunciado y todos lo hemos vivido, de veras, cómo las violencias se han ido tecnificando, cómo se han ido ampliando, cómo se han ido normalizando, es algo gravísimo. Y es algo que tenemos que decir, y es violencia, pero también es la inseguridad. O sea, lo que estamos viviendo, los 180,000 homicidios que vivimos, que nos afectan, están los feminicidios, por supuesto, pero también está el contexto de impunidad. Y lo que tiene que suceder es que quien la haga, la paga en este país. Eso tiene que pasar. Eso es uno. Y principalmente quien se meta con una mujer. 2, el tema de salud. A ver, no perdamos de vista que de verdad, y hay que decirlo, voy a tratarme de salir un poco desde la perspectiva de la batalla electoral política. Se desmanteló el sistema de salud. Y el tema de haber desmantelado
el seguro popular a quien más le pegó fue a las mujeres, de veras. O sea, si tú te vas a los datos duros, la mujer que está con la carga de los cuidados, porque son más que el doble que los hombres, de eso ya los datos lo sabemos, pero estamos con el tema de los cuidados, de los niños, si somos mamás, o de los nietos somos las abuelas, pero también de los papás, porque ahora también cuidamos a nuestros papás, por supuesto, quienes estamos en esa edad. Y aparte con los dobles y triples trabajos. Y además, ya no tienes el seguro, de veras, ya no lo tenemos. Y entonces hay un miedo, ahí es donde insiste mucho Xóchitl Gálvez en el tema del sin miedo, no solo en materia de seguridad. Las mujeres tenemos que dejar de tener miedo a que se nos enferme alguien cercano a nosotros y no tener esta seguridad. Es algo que ya no puede seguir pasando. Y el otro tema es cómo se desmanteló. Yo quiero decir algo aquí muy importante. Qué bueno que estemos hablando otra vez del sistema de cuidados, de veras, de veras. Porque justo fue lo que se desmanteló. O sea, ya teníamos estancias infantiles. A ver, ya teníamos estancias infantiles con muchas áreas de oportunidad. Ya, tenían sus áreas de oportunidad. Teníamos escuelas de tiempo completo. Las desmantelaron. O sea, todo lo que se había avanzado en estos sistemas de protección los echaron para atrás. A ver, las escuelas de tiempo completo atendían a 1 de cada 10 escuelas del país. Y en esas escuelas, a 1 de cada 5 niños del país. Y a quienes beneficiaban brutalmente eran las mamás trabajadoras. O sea, quitarlo, y eso era o sea, lo dice UNICEF, lo decían los organismos internacionales, era de las mejores políticas a nivel internacional, te ayudaba como mamá a no tener que cargar con todo. El niño estaba bien comido, bien cuidado, crecía, y lo eliminaron. Entonces, qué bueno que estemos otra vez, es una batalla, de verdad es una victoria cultural, yo lo digo así, es una victoria para las mujeres que otra vez esté poniéndose en la mesa el volver a armar Sistema Nacional de Cuidados, estancias infantiles de verdad para las mamás que trabajan, que trabajamos, escuelas de tiempo completo y entrarle muy fuerte otra vez a volver a armar seriamente sistema de salud en todos los aspectos para la familia y en especial para las mujeres. Si vemos los presupuestos, el anexo 13, solo en el caso de prevención de violencia hubo crecimiento de recursos. En todos los demás programas disminuyeron los recursos, hay que decirlo, disminuyeron los recursos con este gobierno. Entonces, este gobierno le falló a las mujeres y necesitamos reencauzar esto porque no podemos seguir así. A ver, veo varias coincidencias, sobre todo en el tema seguridad, ¿no? Porque claramente la violencia, los feminicidios, y yo me iría más allá de los feminicidios, sino la seguridad que no se da en las calles probablemente. Si algo hemos tenido, y de alguna manera para mí es fácil hablarlo así porque siempre he sido partidista, es que no es solo este gobierno el que tiene deuda con las mujeres, son los anteriores gobiernos, y creo que es una enorme oportunidad que, como los temas de género son transversales y tienen coincidencias entre ustedes, ¿no? Entre partidos saben que hay que priorizar el tema de la violencia, las escucho en esa, todas la ponen en el primer lugar, y eso creo que nos da tranquilidad a todos, porque habrá que trabajar en el legislativo, habría que hacer algunas reformas en el judicial, ahorita entramos a platicar sobre eso, pero habría que repensar la política de seguridad. Y bueno, quienes hemos salido los 8 de marzo a salir a las calles y que exigimos sobre todo este tipo de seguridad, quienes le damos seguimiento a la violación de derechos humanos, nos preguntamos, ¿por qué una estrategia de seguridad militarizada a la que, ojo, ninguno de los candidatos de oposición ha dicho que no la va a continuar por lo menos durante cierto tiempo? Xóchitl anuncia que va a regresar a los soldados a los cuarteles. Eso nos prometió Andrés Manuel López Obrador y quizá nos convenció a muchos que no sabíamos por quién votar en ese momento, pero no pasaron más de 2 meses cuando ya el propio presidente se había echado para atrás. Mi pregunta es, porque así lo gritamos en las calles, si es militarista, no es feminista. ¿Cómo debería de ser la estrategia de seguridad con una mujer presidenta a cargo o con una política de seguridad emprendida desde un gobierno federal? Vamos ahora contigo, Maggie. A ver, tiene que ser civil. Tiene que ser civil. Es que, a ver, en su momento la oposición apoyamos Guardia Nacional, pero se condicionó a que fuera civil. No puede seguir siendo militar, y tampoco los militares tienen por qué estar tomando todas las funciones que hoy están tomando. Eso, ya en esos Xóchitl Gálvez dejó muy claro lo que está pensando. Tiene que salir los militares de la seguridad. Claro que no va a ser de un día para el otro, tiene que ser un asunto, no va a ser un asunto fácil, y eso ya lo sabemos. Pero lo que sí tiene que pasar es que tiene que haber más tecnología,
sí tiene que haber cooperación, sí tiene que haber un fortalecimiento de las policías locales, eso lo hemos dicho de manera muy frontal, tiene que haber un fortalecimiento, tiene que haber una política real de entrarle al asunto. O sea, de veras el discurso de los abrazos ya no puede suceder, de veras no puede haber impunidad. Necesitamos reformar, necesitamos entrar a que no quede el mensaje socialmente de que quien la hace la puede salvar. Ya no podemos tener esa sociedad, es algo en lo que tenemos que conseguir. Ya no puede seguir sucediendo. Se necesita tecnología, se necesita inteligencia, pero desde el punto de vista de la coalición, lo que se ha planteado de manera muy clara es cumplir la ley. O sea, tiene que dejar de haber impunidad como la que hoy estamos viendo. Citlali, desde Sigamos Haciendo Historia, ¿cómo ven a Claudia dándole continuidad a esta estrategia de seguridad que claramente va a ser uno de los sellos del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿O sí se va a poder distanciar de todo lo que se le ha entregado y se le ha encargado a las Fuerzas Armadas? Mira, yo difiero que está militarizada la seguridad, ¿no? Y creo que, ahorita quisiera hacer un par de precisiones, coincido con Margarita, o sea, la seguridad es fundamental, pero no podemos hablar de la seguridad del país hoy sin hablar de lo doloroso que fue la ruptura de los avances en la institución de seguridad, en el tejido social, a raíz de los gobiernos panistas. O sea, a mí me parece profundamente simulador e hipócrita que el PAN nunca le haya pedido disculpas a la sociedad por tener un narcogobierno. O sea, Genaro García Luna está en prisión, fue juzgado en una corte de Nueva York por el pacto con el crimen organizado. Y lo que eso significa en términos de las cantidades de miles de mujeres que siguen buscando a sus hijos y a sus hijas. Lo que eso significa en la ruptura del tejido social. Lo que eso significa en policías, la Policía Federal, policías estatales corrompidas con el narcotráfico o colaborando con el narcotráfico por temor. Entonces, claro, Andrés Manuel López Obrador había planteado que se regresaría el ejército a sus cuarteles. ¿Qué encontramos? Pues que este pacto con el narco del PAN, pues generó un sistema de ruptura del sistema de seguridad y creó una nueva figura policíaca, que es la Guardia Nacional, ¿no? Está al frente de la Sedena, pero no significa que estén los militares en las calles, como lo vimos en tiempos de Calderón, que mi generación nunca va a olvidar el temor y el miedo que sí vivíamos en ese momento. Hay avances en seguridad, sin duda hay muchísimos retos, pero no podemos no hablar de que la seguridad que vivimos hoy tiene un origen. Y si hubo un secretario de Seguridad Pública que pactó con el crimen organizado, esta figura que ha entrado en algunos o en la mayoría de los estados, los propios gobernadores de oposición siempre piden a la Guardia Nacional, porque las policías municipales, las policías estatales son insuficientes. Me parece que Claudia tiene la oportunidad de fortalecer las policías locales. Sin duda las policías locales y municipales tienen que coadyuvar, y esto que hizo en la Ciudad de México. O sea, las mesas de seguridad en la Ciudad de México no solo eran las mesas como las que hoy tiene el presidente, sino también la fiscalía estaba en estas mesas. Lo que la doctora ha planteado es, no podemos, o sea, hay un punto que es insuficiente que haga el Poder Ejecutivo. Necesitamos al Poder Judicial, necesitamos a los fiscales y a las fiscalías, a pesar de que sean autónomas, en las mesas de seguridad para atender el tema de impunidad, porque el tema de impunidad está ahí, en que el Poder Judicial muchas veces encubre asesinos, encubre feminicidas, y yo pongo un ejemplo para contrastar, porque una cosa es lo que digamos y otra cosa son los hechos. El lugar más inseguro de este país es Guanajuato, que es gobernado por el PAN. O sea, donde hay un fiscal, que yo lo digo abiertamente, vinculado al crimen organizado, un fiscal corrupto que no permite avances en investigaciones y que por eso el Estado está ensangrentado. El lugar más seguro para vivir en este país es la Ciudad de México, que gobernó la doctora Claudia Sheinbaum. Yucatán del PAN. No, es la Ciudad de México. Los índices de seguridad. No, a ver, ¿qué les parece si le damos un espacio a Alejandra? Y ahorita entramos en ese debate. Okay. Venga. Sí, bueno, respondiendo a tu pregunta, me parece que ningún país, ninguna sociedad que se asuma como democrática puede aceptar la militarización de su gobierno, de su policía, garantizar seguridad a los ciudadanos a través de los militares. Me parece que no es una aspiración de nadie, independientemente de si el origen estuvo aquí, el origen estuvo allá.
un planteamiento de la izquierda, desde donde en muchas ocasiones hemos coincidido, pues siempre fue, pues militares no pueden estar en la calle. Muchas batallas dimos juntos y hoy que se ve un gobierno de izquierda gobernando y que por las justificaciones y a veces malabares para poder acomodar a un planteamiento u otro, permitan ver militares en la calle, eso no está bien. Eso no está bien en cualquier sentido, pero tampoco podemos endosarle la responsabilidad a un solo gobierno. No, tampoco sería justo decir que esto pasa porque es el actual gobierno. Yo creo que lo que tenemos que hacer para poder garantizar esa seguridad, para no ver poco a poco cómo se va militarizando este gobierno, pues es ir al combate o al origen de esa inseguridad, que es el poder combatir la pobreza. En la medida que siga habiendo jóvenes que acepten irse a enganchar al narco, porque es lo único que les garantiza comida para sus familias, es lo único que les garantiza a lo mejor una vida corta, porque ya te lo dicen claramente, voy a vivir pocos años, pero voy a comer bien, voy a vivir bien. Mientras eso siga prevaleciendo, no vamos a poder echar atrás lo que hoy está pasando en el país. Y claro que hay muchos gobiernos, hay muchos gobernadores que prefieren ver a militares que narcos en la calle, prefieren ver militares que no tener cómo garantizarle seguridad a la gente, pero esas no pueden ser las alternativas, no puede ser la alternativa o narcos o militares. Tenemos que encontrar una alternativa que nos permita que esa no sea la única salida. Y pasa por muchas cosas, pasa por tomar una definición. No queremos que el país se siga militarizando, y no es que haya nada en contra de los militares, ellos juegan un papel importante, pero no en las calles y no haciendo otras tareas que no son a las que aspiramos, menos cuando hablas de un gobierno de izquierda. Yo creo que es muy importante que retomemos esta esencia, no perder de vista que el origen, yo coincido plenamente, es combatir la pobreza en diferentes modalidades, no solamente el papel importante que juegan los programas sociales. Yo soy promotora y aliada sin duda de programas sociales, pero me parece muy importante no perder de vista que hoy por hoy el mejor programa social es empleo. Tenemos que garantizar empleo. Mientras haya inseguridad, no va a haber empleo. Se ahuyentan las inversiones, se genera ahí un círculo que no nos ayuda en nada. Entonces, me parece que esa es una parte fundamental, y yo vuelvo a insistir, necesitamos, para poder empoderar a las mujeres, que haya empleo, que haya ese sistema de cuidados al que hacía referencia Maggie. Necesitamos dónde dejar a nuestros hijos, necesitamos dónde dejar a los papás, a los abuelos, a gente que a veces tenemos que estar cuidando, para poder salir a trabajar, para poder salir a producir y para poder empoderar a las mujeres o empoderarnos como mujeres, para poder jugar ese rol que hoy estamos llamadas a jugar en este país. Maggie, ¿quieres responder muy brevemente? Sí, a ver, los militares no solo están en las calles, es que están haciendo los trenes, es que están en el aeropuerto, son los que te revisan. Los militares están en todos lados, están en las aduanas. Pero ¿qué tiene malo encargarle obras? Es que eso, pero no podemos decir que eso es militarizar el país. No, entonces, ¿qué es militarizar el país? Pues es encargarle a una institución que están en todos lados, haciendo funciones que tendrían que estar haciendo, que tienen que estar, no tendrían por qué estar en las aduanas. Son funciones civiles. Bueno, ya el gobierno de Calderón, más allá de eso, las aduanas al narco. A ver, el tema es hacia el futuro. Porque ya la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Lo que ordenó es que se retire el ejército del control de las aduanas. Ahí hay una resolución. Sin embargo, creo que sí hay mucho, yo se lo digo como ciudadana, y todavía están a tiempo para tener una propuesta muy bien trabajada, porque creo que si en algo coinciden si es feminista, no es militarista. Entendemos todos que no se pueden retirar los militares de un día para otro, que están resolviendo una emergencia y que tendrán que ir retirándose paulatinamente. Lo que necesitamos las ciudadanos y los ciudadanos para decidir por quién votamos, si ese es un elemento clave, es cuál va a ser su estrategia de retiro. Probablemente el sexenio entero tengan que estar ahí todavía unos años, pero ¿cómo vamos a ir viendo ese retroceso que compense con una estrategia de seguridad que beneficie a las mujeres, ¿no? Yo sigo pensando en ellas. Cuando teníamos cifras de las que se eliminaron ahora con el INEGI, había una encuesta que arrojaba
cómo las Fuerzas Armadas violentaban a las mujeres detenidas, ¿no? Desafortunadamente esos datos ya no se tienen porque se decidió ahorrar pues ahora sí que en varias de las encuestas que el INEGI generaba y que nos arrojaban muchos de los comportamientos o violaciones a derechos humanos que se daban en estos términos, pero la mayoría de los marinos o de los soldados que detenían a una mujer pues ejercían cierta violencia sexual o cierta violencia física sobre ellas. Entonces creo que 8 de 10, ¿no? Y ya no tenemos datos. Creo que va a ser importante también que volvamos a tener cifras para la toma de decisiones y pues una invitación a que de aquí a que tengamos que tomar la decisión tengamos igual y contrastadas las propuestas, pero sí sentimos que no hay mucha diferencia entre, bueno, pues le voy a meter más policía, dice Claudia, ¿no? A la Guardia. Álvarez Maínez felicita y agradece a las Fuerzas Armadas su presencia. Xóchitl dice, pues voy a continuar con la Guardia, pero voy a ir retirándola paulatinamente. Nada suena nuevo, nada suena claro. Entonces, ojalá al respecto podamos tener algo, pero me quiero regresar ahora a algo que ustedes viven todos los días, que es la violencia política, ¿no? Si no ustedes, algunas de sus compañeras, legisladoras, en los partidos políticos, creo que sobre todo en estos tiempos decisivos de candidaturas, ustedes empiezan a sentir cómo el piso se mueve, cómo las decisiones muchas veces se toman solo en grupos de hombres. Sigue siendo este club de Toby, en donde pues en unos casos un solo hombre va diciendo quién acá, y en otros 2 o 3, y las mujeres después son convocadas pues por la cuota de género, colocadas en espacios en donde incluso saben que van a perder la elección los partidos que las están postulando. A mí sí me gustaría pensar cómo las mujeres empoderadas como ustedes pueden ir transformando esas dinámicas dentro de sus partidos y dentro de los espacios parlamentarios, ¿no? ¿En qué han estado pensando desde donde trabajan para ello? Vamos contigo, Silvia. Mira, yo creo que sin duda el sistema patriarcal que vivimos recae muchísimo en los partidos. Los partidos, no podemos negar que los partidos políticos son parte de esas estructuras patriarcales que fundamentalmente han estado construidas, cimentadas y dirigidas por hombres, ¿no? Todavía es muy cotidiano ver que las grandes decisiones las toma un grupo de hombres y las mujeres se van a temas de mujeres, ¿no? A mí me parece que lo que a nosotras nos toca es abrir caminos, es decir, las mujeres que hemos accedido a grandes espacios de toma de decisiones, pues nos toca ser solidarias, ser sororarias, abrir camino a que otras mujeres cada día vivan menos violencias que la que sin duda todos los días todas vivimos, porque yo creo que lamentablemente en este país, lo que sea lo que nos dediquemos, todas vivimos violencias simbólicas, violencias económicas, violencias físicas, etcétera, ¿no? Entonces, hoy estamos en un momento donde es el momento en el que en México hay más mujeres tomando decisiones en la historia de nuestro país. Estamos a 70 años de que por primera vez pudimos votar y ser votadas, estamos por tener una presidenta, y la responsabilidad que recae en todas las que estamos tomando decisiones es justamente generar mejores condiciones de vida para las mujeres, para las niñas, para los adolescentes, y que políticamente no guardemos silencio y denunciemos. Quizás todas somos muy responsables siempre con nuestros partidos y disciplinadas, pero denunciemos al interior de nuestro partido las violencias, denunciemos al interior las prácticas tradicionales que colocan a las mujeres tan solo en algunos espacios, que combatamos. Todos los partidos tenemos candidatas y candidatos y a veces no sabemos cómo es su vida personal, ¿no? Quizás en su vida política aparentemente son personas muy, con una buena comportamiento público, pero en su casa son deudores alimenticios o son violentos. Entonces yo creo que quienes estamos dentro de los partidos políticos tenemos que combatir en cada acto, en cada decisión, en cada pensamiento la violencia hacia nosotras, abrir camino y por supuesto abonar a que este país un día sea un lugar donde en serio las mujeres vivamos libre de la violencia. Gracias, Alejandra. Bueno, coincido sin duda con lo que comenta Citlali, creo que ahí no hay mucha discusión, hemos sido víctimas de día con día, si no es por un lado es por otro, pero siempre es un tema en el que tenemos que estar reiterando, ¿no? Llamando al respeto a nuestra condición de género, pero me parece que algo que es muy importante es exactamente el remitirnos a las pruebas. Porque de repente se dice, todas aludimos de repente a la solidaridad, a la sororidad,
pero a la hora de que vemos a la compañera que ahí viene, pues el codazo, la zancadilla, y tenemos que dar pruebas fehacientes de que somos solidarias, de que damos la batalla para que vengan esas generaciones detrás de nosotras. Yo sin duda me asumo parte, ya lo dije, me asumo parte de este logro de que hoy haya mujeres candidatas a la presidencia. No puedo aceptar ni dar por hecho que va a ganar una mujer, eso estoy obligada a plantearlo. Nosotros vamos a seguir trabajando. Pero te dará gusto cuando gane. Pues mira, el avance de las mujeres a mí siempre me va a hacer, claro, algo positivo, porque yo he dado la batalla para que así sea, pero yo tengo que abrir la posibilidad, como es real, a que en política nada está cantado. Yo en política he visto a los más vivos morir en la tarde y he visto a los muertos revivir al rato, ¿no? Entonces, aquí todo puede pasar, ¿no? Pero independientemente de eso, yo lo que creo es que es muy importante que con hechos demos prueba de que efectivamente vamos a trabajar, y qué mejor que le podría pasar a este país que si, como de repente se dice en el avión, que también ahí están mis orígenes, en el poco pero probable caso de que una mujer llegara a la presidencia. Bueno, esto se tiene que traducir en verdaderos beneficios para las mujeres, porque si no, ¿de qué nos sirve? O sea, ¿de qué nos sirve que una mujer ocupe espacios de poder en un partido, en una alcaldía, en un gobierno, si esto no se traduce en beneficio para las mujeres? Por eso es muy importante que haya política pública, que no sean concesiones, que el avance de las mujeres no dependa de que una mujer tenga sensibilidad, le entienda los temas o sea solidaria. Necesitamos que haya política pública para que llegue quien llegue, esto efectivamente se traduzca en beneficios. En nuestro caso, en nuestro candidato Jorge Maínez, es un hombre que ha dado la batalla pues por los permisos de derecho a la paternidad, por ejemplo, ¿no? Que son temas con los que difícilmente escuchas que un hombre sea solidario, ¿no? Porque hasta les da pena de repente andar defendiendo, entre ellos empiezan con sus motes, sus bromas, pero es un tema que de verdad importa, es un tema en el que nosotros necesitamos que haya solidaridad de parte de nuestros compañeros para poder compartir el cuidado a los hijos, y en hechos tenemos que revisar que nuestros candidatos a cualquier espacio sean congruentes con lo que dicen y lo que hacen, como lo acabamos de señalar. Gracias, Margarita. Algo que me llama mucho la atención y que me gusta decirlo es, Xóchitl, en el caso de Xóchitl es algo muy interesante, porque ella no viene de carrera política. O sea, eso es una realidad. Entonces es outsider del sistema de partidos. Eso ha sido retador, pero también ha sido una ventaja. Esta trayectoria de ella de llegar y irrumpir, porque sí pasó, o sea, sí pasó que había una inquietud de un liderazgo fresco, de un liderazgo no tradicional en nuestros partidos de la coalición, y Xóchitl lo representa. Y eso ha sido benéfico, porque no está ella, francamente lo digo, no está pues formada en lo que a lo mejor nosotros estamos formados con nuestras tradiciones, con nuestras formas, y eso ha abierto a nuevos liderazgos. Estamos escuchando otras voces. La verdad es que eso a mí me pareció muy interesante en su equipo, en el propio equipo de campaña. O sea, se han abierto incluso otras formas de relacionarnos entre nosotros. De veras, eso ha sido interesante, más directo, menos formal, menos ritual, eso ha sido interesante. Eso a mí me gusta. Ella es alguien que no sufre violencia política de género. Bueno, ha vivido. No. A ver, ha sido una de las mujeres más violentadas por el hombre más poderoso de este país. Digo, sí, el presidente la ha violentado y sí pasó. Pero ella, a mí me parece que esa violencia, ese ataque, pues lo canalizó. No todas tienen esa posibilidad. No todas tienen esa posibilidad. A ver, me voy a ir con un par de las mujeres ejemplos. que vivimos a veces violencia no tenemos esa posibilidad como ella. Ella lo transformó, se volvió fuerte, y ahora es la líder de esta oposición que viene muy fuerte. Claro. No todas las mujeres que hemos vivido violencia política hemos tenido esa posibilidad, ¿no? Las tres están compartiendo un entusiasmo que yo quiero tomar como auténtico, decir, bueno, quizá no comparto la ideología política, pero celebro que una mujer esté en un espacio de poder. Tuvimos a dos mujeres muy distintas en edad, en trayectoria, en proyectos en la Secretaría de Gobernación, ¿no? A Luisa Alcalde todavía, y a Olga Sánchez Cordero.
yo supongo que a todas nos generaba una expectativa de cómo se ejerce el poder desde la secretaría más importante, tanto en la toma de decisiones como, pues, e incluso como quien aterriza muchas de las decisiones del Ejecutivo y negocia con el Legislativo. En fin, el poder que se tiene desde una Secretaría de Gobernación en este país ha sido contundente en muchos sexenios. Creo que aquí podemos hablar de 3 etapas muy distintas. La que tuvimos con la ministra Olga Sánchez Cordero, la que tuvimos con Adán Augusto, en donde creo que la diferencia es radical, estuvo presente, apareció mediáticamente, ejerció el poder en todos sus sentidos, y luego una Luisa Alcalde con un perfil mucho más bajo. Yo quiero preguntarles, ¿qué pasa con estas mujeres que cuando ya están en el poder no pueden ejercerlo con la misma potencia que lo ejerce un hombre? Yo creo que coincido plenamente con lo que tú señalas, y es justo a eso a lo que me refiero cuando digo que no, en poco ayuda el que estas mujeres ocupemos nosotras mismas espacios de toma de decisiones y no los podamos estar ejerciendo. Me parece que ese es un reto importante que tenemos, y coincido con lo que acabas de describir. Conozco a los 3 personajes a los que haces alusión, y los 3 son personajes valiosos, con trayectorias importantes, y efectivamente es contrastante la diferencia de cómo se siente el poder y la presencia del hombre en la Secretaría de Gobernación y de las mujeres en la Secretaría de Gobernación. Creo que eso es un dato revelador de ese paso que nos falta dar, no solamente a las mujeres para poder asumirnos en el poder, sino también el reconocer lo importante que es hombres solidarios, hombres respetuosos de nuestro género, porque el poder se toma, el poder se asume, no puedes pedir permiso para ver si me dejan hacer, decir, eso se ejerce, y esa es la parte en la que nosotros tenemos que ir adelante. Yo veo con mucha pena, lo digo de manera respetuosa, pero lo tengo que decir, que muchas mujeres con las que yo estuve codo a codo marchando, desde sindicalistas de la izquierda, apostándonos en el piso de las cámaras de repente para que no pasaran ciertas cosas, como feministas, hoy se habla de desaparecer estancias, de desaparecer estas estancias infantiles, de muchos temas que le pegan hoy a las mujeres, y hoy están calladas. Hoy no las oigo reclamar, hoy no las oigo subirse a una tribuna y amenazar y decir, hoy se hace un planteamiento que le puede pegar a las mujeres, y no están. Esas voces no están. Entonces me parece que es muy importante hacer ese llamado, que más allá de los espacios que estemos ocupando, tenemos que ser congruentes, tenemos que seguir abriendo camino para las generaciones que vienen detrás de nosotras, porque la historia nos va a juzgar, efectivamente. Yo creo que lo peor que nos puede pasar, a mí, por supuesto, no me gustaría pues dejar esa huella, ¿no? Y ahí estuvo Alejandra presente y se cayó y no dijo, y creo que ese es un tema, un reto que tenemos todas como mujeres empoderadas, pues para con hechos demostrar que a las mujeres les sirve que lleguemos a esos espacios de poder. Margarita. A ver, algo que me parece importante aquí decir, está este tema de liderazgo que se toma, que se ejerce, y el liderazgo subordina, y eso es algo que se nota. O sea, este poder autoritario que ha ejercido el presidente es duro, y no solo lo hizo con las mujeres, o sea, en general, con su gabinete. Era un gabinete que no brilló mucho. O sea, tú ves al poder del presidente, un estilo de gobernar muy autoritario, muy fuerte, y de pronto el gabinete sin mucha capacidad de ejercer, honestamente, y en especial con las mujeres. Esa es mi evaluación. Yo ¿pero sí lo pasa que con las decir. mujeres? No, a ver, eso a mí me parece que hay que preguntárselo a ellas, honestamente. ¿Alguna hipótesis? Honestamente, mi hipótesis es que no había la voluntad del jefe, honestamente. Yo veo una actitud machista del presidente, honestamente. Y me preocupa en el caso de Claudia. Ojalá no. Les puedo asegurar que en el caso de Xóchitl no va a pasar. O sea, Xóchitl es un liderazgo absolutamente autónomo, valiente, y es una mujer hecha y derecha que jamás se va a dejar influenciar por nadie que le vaya a decir qué hacer, ¿eh? A ver, eso sí se los puedo asegurar. Mira, no, o sea, creo que Xóchitl está sometida al PRIAN, ¿no? Por una... No, vendas esta idea de que... Pero estas dos mujeres frente a Adán Augusto, pero mira, yo ¿cómo creo las que vives? ¿Cómo las vives? el ejemplo que tú das es muy interesante. Uno, por supuesto, en defensa y descargo de mis compañeras, yo creo que no ha habido ningún gobierno donde haya tantas feministas. Claro, hoy somos gobierno. Antes eran oposición cuando estaban en el PRD y compartían espacios con Alejandra cuando era
de izquierda, el PRD, pues no significa que se callen, sino que tienen un gobierno con el que puedan hablar en corto. Y hay cantidad de cosas que la intervención de mis compañeras en el gobierno sin duda ha modificado decisiones del propio presidente de la República. ¿Alguna que te venga a la mente? Pues mira, por ejemplo, en el tema de los albergues, ¿no? O sea, que se hizo, o sea, ¿cuál ha sido la lógica? batalla y la perdieron. ¿Cuál ha sido? No, se recuperó el presupuesto que se estaba modificando en su momento en los albergues. ¿Cuál era la lógica del presidente? Modificar, hacer ahorros en ciertas partes del presupuesto. Y aún así bajó el presupuesto, están los datos. Bueno, se ha reorientado el presupuesto, por supuesto, en la política. Pero no se anuló, digamos. Pero bueno, no se anuló y se se recuperó. Y yo también quisiera precisar, no se acabaron las estancias infantiles. Un programa social, que no sé si Margarita va a defender ahora que están con el PRI, que tenía Peña Nieto de estancias infantiles, tenía muchísimas fallas a la hora de revisar y resulta que donde más se ocupaban era en Oaxaca y casualmente donde más había era en el Estado de México, que se ubicaban muchas lideresas del PRI, que eran las que recibían en realidad el presupuesto. Entonces, no se acabaron las estancias infantiles, fue un programa social el que se cambió. ¿Por qué creo que es interesante tu ejemplo? Porque la manera en la que ejercemos el poder las mujeres, aún las más poderosas, las más echadas para adelante, es tímido. Porque estamos acostumbradas, primero porque tenemos muy poco tiempo ejerciendo el poder. Y los hombres, de verdad, que yo de repente veo a veces tipos sin talento, hombres que de verdad solo tienen la confianza y se echan para adelante y entonces se meten y dicen y hacen, que tú de repente volteas y dices, bueno, sí, hay mujeres más talentosas que si tuviéramos la misma confianza, estaríamos incidiendo más. Yo creo que las características de los tres compañeros que mencionas son distintas. Olga Sánchez Cordero fue la primera ministra que tiene una trayectoria feminista, que ha abierto camino en muchos temas del Poder Judicial. El ejercicio de su poder, pues quizás también tiene una edad más avanzada, pues quizás fue un poco distinto y contrasta mucho al que después ejerció sin duda Dan Augusto. No porque el presidente le haya dado más poder o no, sino porque conozco el liderazgo de Adán, ¿no? Y Adán constantemente, o sea, es un hombre que, como muchos hombres, pues se echan para adelante, ¿no? Y todo el tiempo están, pues, interviniendo. Y Luisa, yo creo que Luisa está haciendo un gran papel, un papel protagónico. Me parece que forma parte de una nueva generación que hace política, que nació en nuestro movimiento. Le ha tocado la última parte del sexenio, yo sí la veo muy activa. Yo diría, creo que en este gobierno, a ver, quien lleva la política social, que es lo más importante del gobierno, es una mujer, es Ariadna Montiel. Quien está a cargo de la seguridad pública de este país es Rosa Isela Rodríguez, y tiene muchísimo protagonismo, muchísima incidencia, que si pasó en Acapulco algo, ¿quiénes son las que están resolviendo? Luisa María Alcalde, Rosa Isela y Ariadna Montiel. O sea, los grandes problemas de este país y las máximas acciones, que es seguridad y política social, están en manos de mujeres. Entonces, yo creo que ellas han ejercido el poder a su estilo. Pienso que este ejemplo que pone sí se veía más protagónico a Adán, pero yo no creo que sea por un tema de definición del presidente, que es su jefe. No hay subordinación. No, yo no creo que ejercemos el poder distinto, creo que las mujeres tenemos que echarnos más para adelante, creo que somos más tímidas en el ejercicio del poder, y pienso también que pues no es sencillo cuando pasas a tantas responsabilidades. Yo termino, y está muy mal poner el ejemplo propio. Mi única facultad estatutaria como secretaria general del partido es darle seguimiento a los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional. Y creo que soy una de las secretarias generales de los partidos más visibles, porque trato de ejercer el poder de manera protagónica, no por protagonismo, sino porque pues no estoy ahí para solamente ser un florero, porque tengo un liderazgo que, acompañado por militancia y simpatizantes. Entonces, creo que a veces este juicio como tan duro hacia las mujeres en el poder, a veces no contempla todo lo que hay detrás de la toma de decisiones, detrás del ejercicio. A veces no es justo, ¿no? Porque incluso, bueno, y ahora sí termino con eso, leía la otra vez, un hombre tiene mucho más sencillo desde despertarse, probablemente ya tenga el desayuno en su mesa, e iniciar su día a hacer política. A veces las mujeres
tenemos que hacer un par de cosas más antes de salirnos a hacer política, ¿no? Oigan, una de las batallas que hemos dado las mujeres, y con esto voy a cerrar, es la interrupción legal del embarazo, que pues ya la Suprema Corte le ha pedido al Poder Legislativo que la materialice para que pueda el gobierno federal poderla llevar a cabo, que no tenga que ir uno con un amparo para poder interrumpir un embarazo en el tiempo que legalmente está permitido. Y creo que en las anteriores elecciones siempre veíamos timoratos a los hombres, o algunas de las candidatas mujeres quizá iban más frontales con el tema, pero ahora tampoco se han atrevido ni Claudia ni Xochitl. No he oído a Álvarez Maínez también expresar al respecto cuál es su postura. Claudia ha dicho, bueno, la Suprema Corte ya dio su veredicto. Xochitl no ha respondido al respecto. Entiendo que ahí tiene un grupo más de conservadores, pero que ella es una mujer que es mucho más progresista. El Movimiento Ciudadano se había caracterizado por traer a la agenda estos temas, pero siempre que hay campaña presidencial es un tema que se guarda, del que se pide no hablar. ¿Van a tener algún pronunciamiento al respecto? Mira, yo lo que diría sin duda, yo estoy en Movimiento Ciudadano porque comparto plenamente su agenda, y en ese tema en particular yo siempre he sido defensora del derecho de las mujeres a decidir, que las mujeres, de acuerdo a la circunstancia que tengan, decidan sobre sus cuerpos. Ese ha sido mi planteamiento, y yo, en congruencia, estoy en un partido que abiertamente defiende lo mismo. Y Maínez lo ha dicho también en diferentes espacios, no sé, no ubico a qué parte te refieres, pero abiertamente te lo puedo decir porque además es un compañero que conozco de muchos años. Hemos ido juntos a dar batallas para defender los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Nosotros en eso no tenemos medias tintas. Lo van a dar frontalmente. Sí, claro, lo hemos abanderado y lo vamos a seguir haciendo. Lo ha ido a plantear a las diferentes universidades. Tenemos que seguir apoyando a las mujeres por su derecho a decidir sobre sus cuerpos. ¿Claudia lo hará, Citlali? Bueno, Claudia ha dicho abiertamente que ella respeta los derechos sexuales de las personas y las libertades. Nosotros somos claramente definidas feministas, y no puede haber feminista que no respete la libertad de cada mujer sobre su cuerpo, ¿no? Gracias a las mayorías de Morena, hoy hemos avanzado en la despenalización del aborto en varios congresos locales. A veces Movimiento Ciudadano no ha votado a favor, también hay movimientos ciudadanos en algunos estados donde me parece que son más conservadores. Nosotros abiertamente lo decimos, creemos en derechos y libertades, somos un movimiento respaldado por muchísimas feministas, y Claudia estará respetando siempre los derechos y libertades a favor del aborto, y por supuesto respetando lo que afortunadamente la Suprema Corte de Justicia ya se adelantó. A ver, hoy la candidata le preguntaron del tema. Ella, yo creo que es público, ya no es algo que se ha comentado. Ella hoy comentó el respecto a la posición de la Corte en términos de no. O sea, igual que Claudia, ¿no? Aprovechan que la Corte ya se pronunció para no pronunciarse. Pues estoy diciendo sus palabras textuales, porque también no puedo yo poner palabras en su boca que no haya dicho. Ella dijo, respetamos lo que la Corte ha determinado. Si lo digo, en el caso de la plataforma de la coalición hablamos, somos partidos que tenemos ideas distintas al respecto, eso sí lo quiero decir con toda claridad. El caso de la candidata sí lo dijo, ella dice, respeto lo que ya la Corte definió, no criminalizar a la mujer por esta decisión. Y en el caso de la plataforma que como frente presentamos, estamos planteando más bien alternativas de vida, alternativas a favor de la mujer. Sí lo quiero decir con toda claridad porque seguramente me están viendo mis compañeros del PAN. En el caso del PAN, sí lo digo con toda franqueza, nuestros principios, nuestro planteamiento es, ahí, ¿no? en el caso del PAN, en caso de que en el PAN nos tocara votar al respecto, el PAN y sus legisladores votarían en contra de plantear que el aborto fuera un derecho. Sí lo quiero decir con toda claridad, no estamos en un planteamiento de criminalizar a la mujer. Sí lo quiero decir con toda claridad. El planteamiento, y creo que hay que salirnos ya de esta idea ideologizante, moralizante, de verdad discutir el aborto desde otro punto de vista, ya maduro como sociedad. O sea, ¿cómo hacemos que no tenga que ser una opción para las mujeres? De veras, claro, de veras inteligente, política pública. A ver, Citlali, mira, es que si hay educación, si no llegamos, por ejemplo, a embarazos adolescentes. Déjame acabar de hablar, yo no te interrumpí. Te he querido interrumpir.
A ver, No, pero es en que... el tema, a ver, Pero es que veras, hablando de liderazgo A ver, déjala subordinados, terminar. en el tema, Xochitl se ha contigo. contradecido Regresamos contigo. en el tema específico, ya lo dijo con toda claridad, ella respeta la postura de la Corte, no va a criminalizar a la mujer, y en el caso, lo toca es en el caso del PAN. Sí, no. O sea, yo aquí, si hablo por el PAN, estamos a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y eso significa políticas públicas a favor de la mujer. O sea, que no tenga que tomar esa decisión. O sea, nos queda absolutamente claro cuál es la situación. Y por eso también decimos, tiene que haber políticas públicas. Sí tiene que haberlas. A ver, de veras que sí las tiene que haber. El debate de cuántas mujeres hay o no en la cárcel. O sea, ya, es un debate que tenemos que superar ya. Porque si no, lo que estamos haciendo es, es que las mujeres vienen a debatir el tema del aborto. ¿De veras? ¿De veras no vamos a pensar mejor en cómo hacemos una mejor educación? Sí, vamos a hacer una mejor educación sexual, pero de veras, integral, en serio. O sea, en serio, para que las niñas no me las engañen a las chavas con que se tomen una pastilla que no se tomen la pastilla al día siguiente como si fuera anticonceptivo porque las daña, que no. O sea, de veras que tomemos responsabilidad sobre nuestros cuerpos desde niñas, o sea, que aprendamos a ser pareja, que aprendamos a cuidarnos, pero en serio, sin ideología. O sea, de veras, pero en serio, sin ideología y sin aspectos ya queda bien, o sea, para que lo discutamos de nuevo, bien. O sea, creo que tenemos algunos meses. Vamos a hacerlo bien. A ver, de veras en ese tema, vamos a hacerlo bien. Maggie Citlali, yo tengo que cerrar, pero no significa que cerramos a favor para de la siempre, mujer. Fíjense. Tenemos meses todavía para que se vengan las tres y sigamos hablando porque creo que hay muchos temas en donde no tema educación sexual me parece que es creo que es una invitación totalmente abierta a que retomemos este debate y otros, ¿no? Sistema Nacional de Cuidados, Sistema Nacional de Cuidados. El de cuidados es básico. Nos quedamos con el de empleabilidad también pendientes. Sí, claro. Yo les voy a pedir una frase para cerrar. Venga la tuya. Mira, yo diría educación sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir y aborto legal para no morir. Esa es una discusión profunda que podríamos discutir porque se asustaron cuando en los libros de texto empezó a haber un poquito de educación sexual. O sea, también hay que, son conservadores y ya, no pasa nada. Agradezco esa frase, pero me voy a ir con ella si te va a dar oportunidad de una más para cerrar con la frase con la que tú dirías la candidatura a la presidencia que abandera mi coalición se resume en este tuit, ¿no? Entonces, a ver, Maggie. Xochitl Gálvez, sin miedo, vamos a cambiar, necesitamos un cambio en este país, vámonos sin miedo de verdad a salir a la calle, sin miedo a que no tengas que ser de un partido, de un movimiento, adorar a un líder, una líder, a que vayamos todos los si quieres cambiar este país, si quieres que de verdad las mujeres estemos bien, de verdad, Xochitl es la opción. Alejandra. Bueno, yo lo que diría es que este próximo proceso electoral se trata de dos visiones. La que ve hacia atrás, la que ve hacia el pasado, ya sea para culpar o para justificar la entrega de resultados. Y la otra visión, que es la que abanderamos, la que llevamos con Maynes a la presidencia, que es a futuro. Nosotros estamos pensando no en las próximas elecciones, Movimiento Ciudadano está pensando en las próximas generaciones. Gracias. ¿Y Citlali? Bueno, yo diría que vamos a tener a la primera mujer presidenta de este país, su nombre es Claudia Sheinbaum. Vamos a cimentar, a profundizar el proyecto de transformación. Yo creo que este país está cambiando y todavía falta mucho por hacer para no regresar al pasado, y vamos a tener una mujer comprometida con todas y todos que nos permitirá construir un México que siempre hemos soñado y que todas y todos nos merecemos. Pues a las tres, muchísimas gracias. Gracias Creo que disfrutamos esta conversación, nos quedamos con ganas de más. Y bueno, pues una noche con las de casa, que creo que podemos repetir en próxima fecha. Gracias a ustedes que nos acompañaron y aquí nos vemos el próximo jueves con mis compañeros David Aponte, Héctor de Mauleón y Juan Pablo Becerra. Muy buenas noches.